Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya para iniciar debate abierto dominical, el primer programa de este año 2020. Vamos a analizar dos temas fundamentales. El incremento del salario mínimo, el anuncio que hizo el presidente el último día del año 2019, y por otro lado el informe a la Nación, el primero que presenta ante la Asamblea Nacional el presidente de la República el pasado 2 de enero. Nos acompañan en mesa en el día de hoy Danilo Toro, nuestro analista. Gracias por estar aquí con nosotros. Nelva Reyes, secretaria de CONATO. De la Central General de Trabajadores. Coordinadora ahora de CONATO, por este periodo. Así es. A partir del primero. Del 1 de enero. Así es. También nos acompaña el ministro José Alejandro Rojas. Gracias por estar aquí, señor ministro. El señor Richard Morales también está con nosotros, docente universitario. Y nos acompaña Antonio Fletcher, quien es miembro del sector privado. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Señor Rojas, ¿en base a qué se toma la decisión de este incremento de salario mínimo que ha sido cuestionado por parte del sector obrero nacional? Bueno, gracias Álvaro, feliz año ante todo. En efecto, hubo por 4 meses la empresa privada y los trabajadores tuvieron alrededor de 100 mesas de trabajo, 100 veces estuvieron reunidos y demás, con la facilitación del Ministerio de Trabajo, y pues al cabo de esos 4 meses no llegaron a un arreglo. El Ministerio de Trabajo, cuando se tuvo que involucrar, lo que decidió fue utilizar una fórmula sugerida por la OIT, en la cual toma en consideración la inflación, el Producto Interno Bruto y otras variables, y en base a esa fórmula, una vez no hubo un consenso y no hubo un acuerdo, pues tuvieron que hacer un dictamen basado pues en números, por lo menos en una ciencia, y de ahí sí hicieron, habían ciertos sectores que les daba alrededor de 0%, hicieron unos ajustes para incrementarlo, pues porque la verdad que tomando en cuenta la parte humana y la parte social, pero parte de que el número fue hecho de una manera científica por primera vez, y pues tratando de buscar un balance entre las partes. Ok, ese número, ¿de dónde sale? Básicamente es una fórmula que la OIT recomienda, o sea, es una fórmula que ha sido utilizada en muchos países, en la cual se toma en consideración la inflación y la productividad en base al Producto Interno Bruto y otras variables más. Y en base a esa fórmula matemática, el número que dio fue 3.3%. Habían sectores que daba 0%, como por ejemplo la zona libre de Colón, o por ejemplo hoteles y turismo. Y entonces ahí, en vez de dejarlo al 0%, pues se hizo un incremento, pues porque había una parte humana también que había que considerar. Pero como te digo nuevamente, fue algo que el Ministerio de Trabajo estuvo trabajando por 4 meses, y fue un trabajo intenso, no se llegó a un acuerdo y pues tuvo que involucrarse, y si hubiera sido más alto, que de vuelta fue un tema científico, pues lo que alegaba la empresa privada era que se iban a generar desempleos y despidos masivos. Esa era, digamos, que la posición de la empresa privada.
entendemos también la posición de los trabajadores y tratamos de buscar un balance. La mejor forma era ir con algo que fuera científico, que fue la fórmula. ¿Se tomó en cuenta la situación económica que vive el país en este momento? Es que la fórmula toma en consideración, en términos generales, el Producto Interno Bruto y la cantidad de trabajadores que hay en el sistema. Tomo la palabra que me quedó del discurso del presidente en la Asamblea. Recibí el país hecho un desastre. Bueno, ya que entras en ese tema... Y todavía no estoy entrando en todo, nada más. Okay. Es que lo traigo acá, si eso fue considerado... Sin lugar a dudas. Mira, la preocupación más grande que nosotros tenemos en este año 2020 va a ser reactivar la economía. Y para reactivar la economía se tienen que generar empleos. El nombre del juego es generar empleos. Y los empleos tienen que ser generados en el sector privado. Porque el tema es que en el sector público, en los últimos 10 años también, hemos metido a 90.000 trabajadores. Y los trabajos tienen que ser generados en el sector privado. Eso es lo primero. Segundo, hablemos del esfuerzo. 1.738 millones que en la última década no solo eran cuentas por pagar adeudadas, sino que además no estaban registrados, Álvaro. O sea, no registraban en los libros las cuentas por pagar. Estaban debajo de la alfombra. O en una gaveta. En una gaveta. Eso me acuerda a mí el escándalo de Enron, que hace muchos años terminó un poco de gente yendo presa. Uno se suicidó. 1.738 millones que no quisieron registrar. Y no solo es del gobierno pasado, la mayor cantidad del gobierno pasado, pero habían cuentas ahí desde el 2010. Entonces, esa es la primera. Segundo, sobreestimaron los ingresos, lo que llevó a que el ministro de Economía y Finanzas tuviera que buscar una contención del gasto, porque si no, íbamos a exceder los límites legales de la responsabilidad fiscal. Y con eso se acababa nuestro nivel crediticio a nivel internacional. Pero esos 1.500 millones no se hicieron en un año, se tuvieron que recortar en la mitad del tiempo, en 6 meses. Significa que el esfuerzo económico que tuvo que hacer el gobierno y por ende que el país de alguna manera le repercute fue 1.500 por 2, porque fue en la mitad del tiempo. Son 3.000 millones el esfuerzo, más los 1.738 millones. Estamos hablando de un esfuerzo económico que tuvimos que lidiar en esos 6 meses de 4.738 millones de dólares. Entonces, si bien es cierto, y así se ven muchas cosas, y eso que no estamos hablando tampoco de las adendas que por muchos años no quisieron firmar y demás, que eso hay que verlo y revisarlo. Pero el país realmente está en una situación, desde el punto de vista gubernamental, complicada. Y la empresa privada sabemos cómo está. Entonces, lo que tenemos que hacer, y vamos seguramente a entrar en esto, es poder trabajar esto como si fuera un triángulo, en que el gobierno tiene que hacer un rol para generar la confianza o recuperar esa confianza, ¿verdad? Generar las políticas públicas para que la empresa privada o el sector productivo, hablemos, pueda entonces querer invertir y se atreve a invertir. Pero eso no funciona tampoco porque hay temas de liquidez en las empresas y las personas que tiene que venir acompañado también de la banca. Entonces, en ese triángulo es importante que se generen las condiciones y las políticas públicas y la confianza, que el sector privado se atreva a invertir tanto en local como extranjero y que la banca entonces apuntale eso para poder inyectarle la liquidez. Sí, profesora Reyes. Sí, buenos días. Gracias Álvaro por la invitación. Un saludo a todo el pueblo panameño con la esperanza de que este año 2020 podamos buscar realmente justicia, transparencia y que haya para los trabajadores y las trabajadoras una mejor situación, aun cuando las perspectivas de este supuesto ajuste salarial que nos parece indignante para los trabajadores y trabajadoras, realmente no es lo que nos abriga. Lamentablemente es así. Nosotros queremos señalar que el ajuste que hicieron o el de a 67.600 trabajadores, que son los de los restaurantes y hoteles, de 0.02 centavos,
realmente eso es una falta hasta cierto sentido de respeto hacia los trabajadores. Aquí estos trabajadores, Álvaro, sería bueno que en algún momento se hiciese las condiciones laborales en las cuales ellos están. Y yo quiero traer aquí, en una asamblea que tuvimos con trabajadores justamente de restaurantes y de comida rápida, que no son aquellos trabajadores porque muchas veces tratan de justificar con las propinas y lo que se le da al trabajador. A ellos no les dan nada, a estos trabajadores no se les da nada. Y un compañero me decía que a él trabajaba desde los 18 años, tiene 45 años y hasta los dientes le dolían. Entonces, tener un salario de 585 balboas mensual, realmente, Álvaro, usted sabe perfectamente bien que eso no satisface las necesidades fundamentales, ni siquiera las fundamentales de los trabajadores. Entonces, esto no nos abriga y queda muy claro que la política del presidente Cortizo lleva hacia la continuidad de una política neoliberal que se ha venido planteando, se ha venido ejecutando en el país y que no responde desde luego a los intereses de una mayoría de la población que somos los trabajadores. Tampoco hay dentro de estos ajustes salariales realmente que satisfaga la situación de Changuinola, que saludamos a los compañeros de Changuinola, porque ellos sí lograron un ajuste del 8%, pero además un acuerdo de terminación de la huelga en la cual se va al 28% en una escala en los 2 años que debe de llevarse el acuerdo. Pero lo otro que ha pasado, que es muy grave, es que le regalan a la empresa privada, el gobierno, una quincena. O sea, lo que dice la ley es que tiene que ser a partir de la primera quincena del mes de enero. Ahora no, ahora va a ser a partir de la segunda quincena del mes de enero. Otro regalo más para el sector empresarial. Yo le quiero preguntar al presidente Cortizo cuándo le va a regalar a los trabajadores por lo menos un poco de justicia en el caso de su salario, Porque no es cierto de que aquí el problema del empleo, el mantener el empleo, lo que determina es que el ajuste salarial, pues va a llevar al desempleo. Eso no es cierto. Aquí paulatinamente se siguen despidiendo trabajadores y no hay ajustes salariales, como también permanentemente se aumenta el costo de vida y no ha habido un ajuste salarial. El problema es que necesitamos un sistema de regulación de precios que realmente ponga coto a esto y le permita tanto al productor como al consumidor tener realmente un mejor costo de los productos y eliminar a esos intermediarios que son los que se enriquecen, como hay 4 grandes supermercados aquí, que son los que ponen los precios, son los que ellos tienen la ganancia. Entonces, toda la parte a nivel económica, a nivel de los trabajadores, lamentablemente no es de satisfacción para nosotros como trabajadores, porque no responde a las necesidades. Y el caso del sector empresarial, estuvieron 4 meses, pero no hicieron ninguna propuesta. La propuesta la hicimos desde el sector sindical, desde el sector trabajadores, pero el sector empresarial estuvo ahí como convidado de piedra. ¿Qué piensan ustedes de la crisis o desaceleración que estamos viviendo actualmente? Hay 2 cosas, Álvaro. Hay una desaceleración, pero no han dejado de ganar. El sector empresarial no ha dejado de ganar. Tanto así que el 3,3% y que hay la perspectiva, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, de que esto va para arriba. Hace como una semana el capital financiero sacó incluso los sectores donde hay la tendencia de crecer. Eso lo sacó el capital financiero, pero en el caso Álvaro, el sector empresarial no ha dejado de ganar. No está ganando lo que ganó en el 2009 o 2010, que había un crecimiento del cerca del 8 o 9% del Producto Interno Bruto, pero ellos no han dejado de ganar. Así que no es cierto de que ahora no se puede hacer un ajuste salarial porque no están ganando. Sí están ganando,
pero no quieren redistribuir. Seguimos siendo el país más desigual, el sexto país más desigual del mundo y el tercero en América Latina. ¿Qué dice usted del sector empresarial, señor Bueno, Flecha? buenos días a todos y realmente un gusto tenerlo y lo mejor para todos en el año 2020. Lo que acabamos de escuchar de la profesora Reyes es exactamente el mismo discurso que tuvieron en la Comisión de Salario Mínimo, todos los 4 meses. Pero incluso sabiendo o manejando información hasta confidencial, que por supuesto que las ganancias es una cosa de cada entidad privada y no debería ser un análisis público. Sin embargo, vamos a lo fundamental, Álvaro. Yo creo que hay que rescatar varias cosas, entre esas la señalada por el ministro Rojas. Hace más de 5 negociaciones de salario mínimo, es decir, hace más de 10 años, desde el 2005, el sector privado ha venido de manera responsable tratando de establecer dentro de la Comisión de Salario Mínimo algo que resulte ser científico. Porque científico tradicionalmente evita las interpretaciones y elimina o reduce las percepciones. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que el sector ha pretendido plantear dentro de la Comisión de Salario Mínimo es que empecemos a conversar o a dialogar o a discutir particularmente sobre temas de productividad. ¿Por qué la productividad? Porque es un elemento fundamental que otros países y otras sociedades un poco más avanzadas que la nuestra, desde el punto de vista de desarrollo económico, han establecido como el mejor parámetro para que exista esa famosa ecuación de un trabajo decente con una empresa sostenible, que es al final del día lo que el balance debe tratar de establecer. Con conocimiento de causa te puedo decir que los últimos aumentos lastimosamente han estado dentro de un contexto de lo que es un elemento, una satisfacción política, o en su momento utilizado como un elemento o instrumento político para poder satisfacer distintos grupos socioeconómicos del país. Tanto así que el sector privado, no en esta, sino en las 2 anteriores, dirigidas por la administración Varela o el ministro Carles, el sector privado le dijo muy firme: ministro, si usted no se compromete a establecer un mecanismo científico llamado la fórmula de la OIT, nosotros simple y sencillamente no podemos ajustarnos a ningún elemento de consenso dentro de la Comisión de Salario Mínimo. Y no me dejará mentir el decreto lo dice. Hay un acuerdo y hay consenso entre las partes siempre y cuando se establezcan los elementos necesarios para que las próximas revisiones sean sujetos de una fórmula científica. ¿Por qué? Porque la fórmula decanta, y es muy fácil interpretar la fórmula. ¿Por qué? Porque, como lo dice el ministro, se hace con base al Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la capacidad que tiene un sector productivo de generar recursos y lo distribuye realmente dentro de las categorías de personas que están dentro del sistema. ¿A qué te lleva eso? Y el planteamiento dice que la variación de cada uno de los sectores económicos debe estar directamente ligada a la capacidad de generar ingresos que tenga un sector productivo como tal. Incluso era un momento delicado para el sector privado. ¿Por qué? Porque era cuando estábamos creciendo a niveles de 8 y 10%. ¿Qué significaba eso? Que si un sector productivo, entendamos turismo, que lo han señalado directamente la profesora Reyes, estaba creciendo a doble dígito de un año con respecto al otro, en términos de productividad, ese grupo de personas estaría teniendo un nivel de ingreso directamente ligado a salario mínimo realmente equivalente a la productividad del sector. ¿Por qué? Porque se combina población económicamente activa, es decir, las personas que trabajan dentro del sector, la productividad de ese sector con respecto a los años anteriores y un concepto de inflación que es lógico, porque durante los años 2009 al 2014 nosotros tuvimos un crecimiento económico importante, pero también tuvimos inflación. Entonces, la fórmula te contemplaba la productividad, la inflación y la población económicamente activa de ese sector. ¿Qué te lleva a esa fórmula? A tratar de establecer de que se cumpla con el principal fundamento de la ley de salario mínimo, y es que el trabajador de salario mínimo no pierda su capacidad de adquisición de bienes y servicios. ¿Qué sucedió? Se trabajó políticamente. Hubo un aumento del 14%, después uno del 8% prácticamente en promedio, ¿no? Porque recuerden que hay 32 salarios mínimos. ¿Qué implicó eso? En un momento donde la economía ya empezaba a manifestar índices de reducción del crecimiento o en su efecto desaceleración, como la hemos denominado en los últimos 5 años, empezaste a meterle un sistema de salario mínimo con elevadas tasas de variación. Yo aplaudo realmente las expresiones del ministro donde señala que a través de la fórmula de la OIT, porque ese ha sido nuestro punta de lanza. ¿Para qué?
para evitar que tengamos que estar 4 meses escuchando diálogos como el similar al de la profesora Reyes, que lo hace, y que debo agradecerlo muy respetuosamente, pero también tienes que aguantarte diálogos de otras partes que no necesariamente son respetuosas dentro de la Comisión de Salario Mínimo, diciendo de todo sobre el empresario. Lo que olvidan sistémicamente es quién pone la inversión, quién pone el riesgo, quién tiene que preocuparse los 15 y los fines de meses por pasar esa planilla. Es el empresario. Es el que corre el riesgo, es el que tiene que hacerle cara y darle la cara a los bancos, a la Dirección General de Ingresos, a la Caja del Seguro Social, porque es muy fácil sentarse y criticar un sistema cuando no tienes la responsabilidad de lo que conlleva ser empresario. Y si estamos en una desaceleración, que lastimosamente todas las proyecciones de crecimiento del último quinquenio fallaron, nos ponían a crecer a niveles del 7 y 8%, no lo logramos. Quedamos, el año pasado, no hay que ir muy lejos, la tasa de crecimiento que se había proyectado para el 2019 era de 5.1%. ¿Y en cuánto quedamos? En 3.1, 3.2%. Déjeme el cambio, regresamos con usted un momentito, señor Fletcher. Seguimos adelante. Conversando con una persona que tiene por qué saber de estos temas, me decía, sí ha habido ganancia, pero muy reducida en algunos sectores económicos. Hay otros, sí, como la hotelería, por ejemplo, que se quedaron, este año fue mortal para ellos. En eso es muy, muy puntual la utilización de una fórmula. Vamos a 4 sectores que hay que reconocerlo, que el aumento es superior al promedio del 3.3%. Por ejemplo, minas. Es lógico, acaba de empezar la explotación de la minera, está en su momento de exportación. La mina recibió un promedio de 6%. Tienes también todo lo que es tripulantes de cabina, porque obviamente una línea como Copa, por ejemplo, que es la mayor empleadora del sector de aviación por razones obvias, está afectada tanto por las cosas locales, pero también por su mercado internacional, y ha venido teniendo un desempeño desde el punto de vista de expansión de rutas y de crecimiento de actividades muy importantes. La otra es que se hace una separación también en supermercados, porque supermercados, obviamente, con esta guerra de precios que se estableció, recuerda que el sector de alimentos, particularmente en Panamá, estuvo sometido a la perversa aplicación de una ley de control de precios, que desestimuló la producción local. Por eso, el sector agropecuario es aquel que recibe menos del 1% de variación. ¿Por qué? Porque la productividad del sector agropecuario no hay que discutirlo, está muy bien definida. Es un sector que ha venido no solo en decadencia, prácticamente hay rubros de producción agrícola que han desaparecido. Y recordemos una cosa, nuestra plataforma de expansión de nuestra economía contemplaba el crecimiento de las exportaciones en cucurbicáceas, o entendamos piñas, melones y sandías, y esos sectores han venido decreciendo de manera importante. Y la empleomanía en ese sector en específico ha venido teniendo reducciones dramáticas en sus números y su composición. ¿Qué otro sector productivo ha tenido en Panamá un desempeño extraordinario en años anteriores? El sector de la construcción. ¿Pero qué ha pasado en los últimos 5 años? Ha perdido solamente en el año 2019 17.600 empleados. Entonces yo le pregunto, profesora, estamos debatiendo sobre la necesidad de ajustar un salario mínimo, pero estamos perdiendo de vista la generalidad del escenario, y es cómo hacemos para proteger los empleos. Y ese fue el planteamiento que hizo el sector privado. Y no es que no hizo propuesta, hizo una propuesta desde el día 1. Les digo, señores, hagamos una revisión, mantengamos una mesa permanente, discutamos los elementos económicos y financieros, pero con una sustentación técnica, que es importante ilustrar a la población. Todas las cifras utilizadas por el sector privado dentro de la Comisión de Salario Mínimo no las inventó el sector privado. Son cifras oficiales dadas del Instituto de Estadística de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas y, por supuesto, de otros ministerios e instancias que están dentro de la comisión que ayudan a dotar de información. Por eso, durante las reuniones que señala el ministro, de 4 meses, la mayor parte de las reuniones que se hacen de proyección, de presentaciones de cuál es el escenario económico. Y no nos tenemos que ir muy lejos. La primera reunión que hubo en la Comisión de Salario Mínimo, el licenciado Arboleda, del Ministerio de Economía y Finanzas, dio una pantalla amplia sobre la situación económica que tenía el país hace 4 meses, que no ha mejorado. Y todos estamos conscientes de eso. Por eso el planteamiento al final fue sencillo, señores, mantengamos las conversaciones hasta que entendamos que existe la posibilidad de que con las acciones que ha establecido el Ejecutivo en función de la recuperación
de la economía del país, vamos a reconstruir nuestra actividad económica, que nos permita, en un momento determinado, si hay momentos de decisión donde la economía está funcionando, la productividad es favorable, oye, ¿por qué no dárselo al trabajador? Porque hay una aseveración perversa de parte de los trabajadores que dice, no, es que el empresario está ganando más y no quiere darle dinero al trabajador. Eso es equivocado. ¿Por qué? Porque la mejor fórmula de retención del talento humano no es si el empresario quiere dar o no, es si el empresario logra la productividad en su empresa y que le permita transmitírsela al trabajador. Y por algo están la variable más difícil que tenemos que entender. Y se la pongo en la mesa. ¿Cuál es el desempleo existente actualmente en el país? Ha subido 70% en los últimos 5 años. Nosotros en el año 2014 teníamos un desempleo aproximadamente entre 5 y 5.1%, si no mal recuerdo. Hoy, cifras oficiales dicen 7.1%, pero aquí en esta misma mesa, la ministra y el viceministro de Trabajo han dicho, creemos que es más, porque las filas de cada vez que haces una feria te lo dicen, y obviamente lo tenemos nosotros como empresarios a la disposición Richard. de la información. Creo que es importante poner esta discusión en contexto. Hay que estar claro que el principal riesgo que ha habido en el país, o quien ha corrido con el mayor riesgo en cuanto al crecimiento de esta economía, ha sido el Estado, ha sido la sociedad como tal. Y eso es porque ha sido un crecimiento financiado por deuda pública, una socialización de los costos y una privatización de los beneficios. Hay una deuda pública que se encuentra en un 30.000 millones aproximadamente, que no toma en cuenta las empresas estatales, y sin contar que la deuda privada es casi 2 veces. Eso además. Así que eso es importante ponerlo en cuenta, ¿no? Cómo el Estado ha subsidiado a los sectores con mayores niveles de crecimiento dentro del país, sea a través de incentivos directos o exoneraciones. En cuanto al salario mínimo, hay que estar claro, la finalidad de una economía es la vida, que se logren satisfacer las necesidades de la población, de los trabajadores. Y es claro que este es un país donde el costo de la vida ha ido aumentando a lo largo de los años, un 66% aproximadamente desde inicios del siglo XXI. Y el salario real no ha acompañado ese aumento. Y el aumento del salario mínimo que se ha dado no es suficiente para cubrir el costo de la vida. En Panamá, esta es la ciudad más cara de toda América Latina. El costo de la vida en Panamá se da de tú a tú con el de Los Ángeles, y somos más caros incluso que Austria y que Miami. Madrid incluso. Así que uno dice, bueno, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Y cómo estamos subestimando incluso en los indicadores oficiales, en el IPC, el costo de la vida real, el costo de la canasta básica, el costo de los productos al consumidor? Eso es importante tenerlo en cuenta. Este es un país, claro, con niveles de vida de países europeos, pero salarios de países latinoamericanos. Así que ponemos esos dos elementos en contexto y nos damos cuenta que el principal elemento para reactivar una economía es la demanda interna. Es la capacidad de compra que tengan los trabajadores en un país para comprar productos de las empresas locales, porque ellos son efectivamente los que mueven una economía, es la capacidad adquisitiva. Y en la medida que tenga salarios deprimidos, no va a haber forma de que una economía se recupere, una economía aumente, porque no hay demanda interna si no hay salarios suficientes para ellos. Es un elemento importante tener en cuenta. Son las familias trabajadoras las que permiten, a través de el aumento de la demanda con su poder adquisitivo, que una economía se desarrolle. Y la economía interna es precisamente la que más ha sufrido la política especulativa con la que se ha ido llevando el país, ¿no? Así que es importante eso, ¿no? Es importante que tengamos claro cuál es la finalidad del salario y cómo mayores salarios equivale a una mejor situación económica para el país. Hay un argumento que se utiliza mucho, que es el argumento de que si se aumentan los salarios va a haber mayor desempleo. Y esto trata de atribuir la responsabilidad a los salarios de los trabajadores por el desempleo en el país. Pero la razón por la que hay desempleo en el país no son los salarios de los trabajadores, y hemos visto efectivamente que desde inicios del siglo XXI las ganancias han aumentado en más de 500%. Es decir, ha habido un aumento de las ganancias a pesar de ajustes muy mínimos de los salarios, pero a la vez ha habido un aumento de desempleo. Así que no puede ser eso. No puede ser eso por los salarios, es por política especulativa. Es decir, ha sido la especulación con los recursos y las necesidades de la población lo que ha generado un mercado laboral cada vez más precario, lo que ha empujado cada vez más panameños al mercado informal. Si nos damos cuenta,
tenemos aproximadamente un 45% de trabajo informal en este momento. Eso es sector secundario y terciario. Si le sumamos el sector primario, estamos hablando de casi un 60% de trabajo informal y precario. De los trabajadores en nuestro país, el 60% gana menos de $800, que no son sueldos nuevamente que son suficientes para cubrir los costos de vida en nuestro país. Es decir, la mayoría de los trabajadores no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Así que ahí tenemos esos dos elementos. Los salarios que tienen los trabajadores en Panamá no alcanzan y esos trabajadores tienen que enfrentar cada vez más una especulación mayor dentro de la economía que les afecta a ellos, sobre todos. Así que es importante tener esto en cuenta para que no se permita ese argumento de que son los salarios de los trabajadores lo que genera el desempleo. Es la especulación a razón de poderosos monopolios que controlan y dominan nuestra economía, que dominan la comercialización y que especulan con las finanzas, que especulan con la tierra y las viviendas, que especulan con los alimentos, lo que aumenta el costo de la vida y precariza el mercado laboral. Y esos poderosos monopolios que especulan también destruyen a las pequeñas y a las medianas empresas porque las someten a condiciones injustas bajo las cuales no pueden efectivamente competir. Así que vemos que es esa estructura productiva que hay en Panamá, monopólica, oligopólica, la que más daño le hace a los consumidores, a los trabajadores y a las pequeñas empresas. Ahora, dentro de esa estructura oligopólica que ahí tiene la economía panameña, una medida efectivamente para combatir eso es mejores salarios. Mejores salarios para los trabajadores que les permita tener una mayor proporción de la distribución de los ingresos. Ya creo que ya sabemos cuáles son muchos de los datos. Se han dado a lo largo de este debate, de que el 2000 al 2018 la participación de los trabajadores en el PIB se ha rebajado de un 38% a un 24% aproximadamente, un aumento del 33% para las ganancias, una disminución del 33% para los trabajadores. Es decir, que la distribución, y esto es importante, la distribución ha ido en desmedro de los asalariados del país, de los trabajadores del país. El país crezca 3% o 8%, estamos hablando de la distribución igual. O sea, no es el crecimiento lo que determina la posibilidad de pagarle un salario digno a un trabajador que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Y otro elemento es el tema de los criterios científicos. Tú puedes tener 10 economistas aquí sentados y cada uno te va a dar un argumento científico a favor de su argumento, una explicación técnica, porque en el trasfondo de esto lo que hay siempre en la economía, por eso se le llamó originalmente economía política, hay poder. ¿Qué poder tiene la capacidad de imponer sus intereses? Así que más allá de los argumentos técnicos o de fórmulas neutras, no existen fórmulas neutras. A fin de cuentas, lo que hay son distintas formas de encubrir una negociación entre distintos actores, donde uno tiene mucho más poder que el otro para imponer sus intereses. Así que hay que estar claro que a la hora de hablar de distribución entre el capital y el trabajo, lo que se impone es el poder que tiene cada uno para imponerse. Tenemos que estar claro que se ha hablado de algunas fórmulas para reactivar la economía y mucho de eso tiene que ver con el endeudamiento que ha contraído el gobierno para pagarle a determinados sectores. Aquí la lógica es un poco la del goteo. Si se le pagan a determinados sectores como la zona libre, como a la construcción, como a la banca, eso va a generar un goteo que va a llegar a la ciudadanía. Lo primero es que tú no puedes garantizar en que esos sectores van a invertir ese dinero, si lo van a invertir siquiera en Panamá o si lo van a invertir probablemente de forma especulativa. Especular con la tierra, especular con el comercio, especular con las importaciones, que no genera trabajo. Porque como ya indiqué anteriormente, lo que mueve la economía no es dar más dinero arriba, donde está concentrado, sino es dársela a los trabajadores, que son quienes mueven la economía, que son quienes le compran a los pequeños y medianos empresarios que hacen su dinero en Panamá, no especulando con el territorio para ofrecérselo al mejor postor, que ha sido básicamente el modelo de crecimiento de este país. Así que ahí nos damos cuenta que la fórmula para reactivar la economía no es certera, porque es una fórmula que simplemente continúa las políticas que se han venido implementando en Panamá por tanto tiempo de utilizar el subsidio estatal para financiar la especulación con el territorio. Es necesario
que hay una mejor distribución de la riqueza, con salarios más altos y a la vez empezar a pensar en transformar la matriz productiva de este país con inversión en industria, en tecnología, en agricultura, que son los sectores que generan empleos de calidad y nos van a permitir una transición hacia un país que crea y comparte riqueza usando el conocimiento con el trabajo de todos y no extrayendo renta y concentrándola en las manos de quienes especulan con el territorio, los recursos y las necesidades. Esa fórmula bianual de revisión del salario mínimo, ¿cómo la analiza usted, señor Danilo Toro? Este tema de una situación económica que vive el país que no es buena, y eso la mayoría de la gente lo reconoce, y hablar de aumento de salario, otros dicen que es la oportunidad de dinamizar la economía ante una crisis como la que se vive. No sé, ¿qué piensa usted? Bien, dos cosas. Primero, todo lo que tú hagas con una alta frecuencia te baja el margen de error. Así es que hacer revisiones frecuentemente es sano. Cualquier cosa que tú hagas con alta frecuencia te baja el margen de error. Así que tal vez ni siquiera sea necesario irnos a 2 años. Si lo podemos hacer cada año, cada 6 meses, o sea, nosotros pasamos de tener una economía que era monitoreada por periodos largos de tiempo a monitorearla por trimestre. Porque nos dimos cuenta que la economía había que ponerle la lupa a los sectores por trimestre. Cuando llegábamos a fin de año no nos podíamos explicar muchas cosas. El tema es que entendemos por revisión. ¿Es igual revisión a aumento de salario? Eso es otra cosa. Bien. Sí, como que estamos obligados a hacerlo de todas maneras. Exacto. Entonces, el aumento de salario suele ser, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista concreto, la base de una escalera que te mueve todos los escalones. En realidad no ocurre un aumento de salario mínimo. En realidad ocurre un aumento de salario general. ¿Por qué? Porque a medida que tú mueves el salario mínimo, la proximidad que te genera el salario mínimo a los salarios inmediatamente siguientes, superiores, te genera una presión de cambio automático. Y a medida que tú vas subiendo en esa escalera jerárquica del sector laboral, tú te vas encontrando con los escenarios de inequidad. Y Panamá, cuando tú haces un análisis de cuántas veces cabe el salario mínimo en un nivel gerencial, a medida que tú te vas despegando del salario mínimo, es ahí donde tú te enteras la inequidad de la que está cargada el sistema. Es decir, hay puestos para los cuales tú tienes una distancia de un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, pero hay puestos en Panamá en los que tú tienes distancia de 20 salarios mínimos. Así de sencillo. Hay 20 salarios mínimos de distancia entre un puesto y el otro. Desde el punto de vista fáctico ocurre algo. ¿Es el salario mínimo un efecto o una causa? Aquí la mesa ha discutido los 2 puntos de vista. El punto de vista empresarial lo ve como una causa, aporta al incremento de la inflación. Desde el punto de vista del sector laboral, es un efecto. Tenemos que aumentar el salario mínimo porque la inflación nos está comiendo. Pero la realidad es muy concreta. Las primeras víctimas de los aumentos de salario mínimo siempre suele ser el sector popular. ¿Por qué? Porque quieras o no, hay una respuesta relativamente inmediata a el aumento del salario mínimo, que deja por fuera las observaciones que hacía el doctor Morales hace un momento sobre cuánto este país especula. Y el Estado ciertamente tiene que ser autocrítico. Ha sido un favorecedor de la especulación. Te voy a poner un ejemplo concreto. Antes de que se construyera la cinta costera, el metro cuadrado en esa área por donde pasa la cinta costera llegó a estar a pocos centenares de dólares el metro cuadrado. El área del antiguo Teatro México, por ejemplo. Por ahí tú conseguías terrenos a $500 el metro cuadrado. Inmediatamente con la construcción de la cinta costera, el metro cuadrado se disparó 10 veces su valor. Sin que eso le costara al dueño de ese terreno hacer absolutamente nada. No hubo ninguna aplicación de tasa de valorización para los vecinos inmediatos de la cinta costera. Ninguno. Porque el Estado terminó haciendo una obra que, por razones políticas, como bien explicó Richard, sobre la que no quiso aplicar la tasa de valorización. Y la cinta costera ha terminado siendo un proyecto sobre el cual el que vive en Boca del Toro está pagándola. Está pagándola. Así es que creo que
hay que verla holísticamente. Hay que ver este fenómeno, este problema del salario mínimo, sus causas y sus efectos desde el punto de vista holístico. Sí debemos entender y comprender que hay una situación económica claramente desafortunada. Ayer el presidente fue, y lo felicito por eso, claro en su diagnóstico. Sin embargo, yo hubiera preferido escuchar esa claridad, esa contundencia y sinceridad, porque me pareció además convincente, el presidente me luce convincente. Ese era un discurso que yo creo que hubiera tenido mayor efecto al término del tercer trimestre del año pasado. Diagnosticar la situación que encontró. Porque yo no creo que ha cambiado nada desde ese entonces a ahora, pero sí hubiera ayudado a poner los pies en la tierra con respecto a las expectativas que se le presentan a la población, le tiene al actual gobierno. Y esas expectativas le van a representar una presión desde el punto de vista político. Aplaudo el contenido del discurso, es una cuestión del momento. ¿Qué es importante entonces ver acá? Si vemos que el Producto Interno Bruto del 17 al 18 cayó en casi 3.000 millones de dólares, del 18 al 19 en casi 3.000 millones de dólares, y luego del 19 al 20 vuelve a caer considerablemente, como lo explicó el licenciado Fletcher, tú te das cuenta que sí hay una pérdida de riqueza del país. Por lo tanto, las ganancias sí han bajado. Cuando tú analizas el Producto Interno Bruto por sector del país, tú descubres algo interesantísimo. Hay segmentos que componen la economía nacional que no les fue mal. Crecieron efectivamente, sin embargo, allí hubo desempleo. El desempleo aumentó. Entonces tenemos no solamente reducción en términos globales del Producto Interno Bruto, aumento del desempleo acompañado de un agravante. Crece la deuda con respecto a la riqueza que tenemos. El país se está endeudando para pagar deuda, o sea, pedir prestado para pagar deuda. Es lo menos productivo que hay. Esto te indica que la economía sí está en problemas. Ahora bien, ¿qué te dice eso? Eso te indica que no necesariamente la inversión se traduce en obtención de empleos. Quiere decir que hay otras variables que están gravitando. Y una de esas razones está en el hecho de que hay sectores de la economía en los que la tecnología te va a impactar. Y nosotros no estamos apostando, aquí es una observación crítica al Estado administrado por el gobierno, no estamos apostando a adecuar la formación de nuestro capital humano para responder a esa situación. Eso va a pasar en construcción. En esta década, el bloque va a ir cayendo considerablemente. El bloque es el principal generador de mano de obra en la construcción. Construir, poner un bloque te requiere mucha cantidad de hombres para elevar una pared, para hacer un edificio. Y eso va a ir desapareciendo por la tecnología. Y así va a ocurrir, pero nosotros no estamos adecuando nuestra formación de capital humano a lo que viene. Y tal vez ese es un punto que el sector laboral debe revisar, porque tal vez no podamos obtener el salario que corresponde a las necesidades de un momento. Tal vez no resulte, y no tal vez, resulta ofensivo un salario de 2 centavos. Pero ¿es eso todo lo que podemos obtener de una mesa de negociación? ¿Acaso el sector laboral no está excluido del sistema económico como demandante de dinero? ¿Por qué en Panamá hay tantas financieras? ¿Por qué no negociar cosas que beneficiarían enormemente? Es curioso, todos los obreros que construyen viviendas en Panamá no pueden pedir una hipoteca. Ninguno califica para ir a un banco, a pesar de que construyen todas las viviendas. Porque no tienen estabilidad. Por supuesto. Por la estabilidad. Entonces, Vamos al cambio y vengo. Ya. Bien, seguimos adelante, estimados amigos. Yo acabo de visitar China recientemente y me encuentro en una una fábrica de celulares de Huawei, que habían 3 o 4 personas en todo el proceso, desde que comienza la fabricación del aparatito hasta que lo plastifican en la caja, cosa que antes hacían un montón de chinitos
hoy día lo hacen manos robóticas. Y así es en toda la industria prácticamente hoy en día. Y nosotros estamos a años luz de eso. Y no estamos hablando de ese tema. Nosotros estamos a años a una distancia intergaláctica de eso. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que tal vez estamos en la discusión coyuntural, pero no necesariamente la discusión pertinente. Porque al fondo del problema hay otros elementos. El sector laboral debe entender que tiene que sentar al gobierno y al sector privado en una mesa para poder reorientar la formación del capital humano de Panamá. Porque si esa discusión no se da, nuestra discusión sobre el salario mínimo jamás va a llegar al puerto adecuado, jamás. Es como que si estuviéramos discutiendo por qué vamos para el norte cuando en realidad estamos yendo para el este o para el sur. Entonces, tiene que haber una mesa. Yo decía, ningún obrero de la construcción, ni uno de los 1.000 obreros de la construcción, que cada vez son menos, como bien dijo el licenciado Fletcher. Ganan más, pero son menos lo que Exacto, tienen mejor salario, pero ni uno califica para una hipoteca. Nadie ha pensado cómo dotar de respaldo financiero a este sector importante de la población de Panamá, que se ve obligado a la autoconstrucción, a la invasión de tierras, a cualquier cosa que no sea obtener una vivienda desde el punto de vista del sistema legalizado. ¿Ok? Bueno, sentémonos para enfrentar ese problema, porque eso te lo pongo como ejemplo el caso de los obreros de la construcción, pero eso pasa a miles de obreros de otros sectores que no califican y no hay ninguna oferta financiera formal para ese sector. 2, la formación de capital. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir teniendo un INADE moribundo como lo tenemos? ¿O vamos a tener este proyecto quimérico desajustado de nuestra realidad con el ITS que tenemos allá en Tocumen? Vamos a estar entre estas dos locuras. Debemos tener una discusión real y los sectores laborales tienen que sentar al gobierno para decirle, señores, aquí está nuestro pan, nuestro verdadero pan está aquí, porque si no nos capacitamos para lo que el sector privado va a verse forzado a traer, porque créanme, ningún inversionista va a apostar al pico, pala y la piedra. No. Todos los inversionistas cada día, por razones de costo, van a apostar a la tecnología de menos costo. Eso aunado al hecho de que el Estado hace nada o muy poco para combatir la especulación, que es un modus vivendi de la economía panameña. La especulación es un modus vivendi. Y el Estado se ha hecho la vista gorda a lo largo del tiempo. Y aquellos actores políticos que han querido hacer algo con respecto a la especulación han sido literalmente fusilados a lo largo de la historia. No quiero mencionar nombres porque hay actores políticos vigentes que le ha pasado eso. Hay algunos que han desaparecido y puse un ejemplo recientemente sobre ese tema. Pero en términos literarios han sido fusilados. Políticamente fueron aniquilados para que no tuvieran opciones políticas. Así es que quiero ver esto como algo que debemos ampliarlo, debemos verlo holísticamente. Ponerle un cerco solo al tema del salario mínimo es ver el problema de manera inconclusa, de manera limitada, de manera escasa. Y creo que el sector privado, el sector laboral del Estado deben abrir otras mesas para que dentro de 2 años no tengamos todos los argumentos para no ponernos de acuerdo. Porque lo vamos a tener si no abordamos estos otros temas. Sus planteamientos me dan pie para el análisis del informe de la Nación del presidente ayer, que no dista de lo que estamos discutiendo en este momento. Y él arranca con una analogía de la casa, de esa casa que recibe prácticamente en ruinas, con problemas de que le van a cortar el agua o le cortaron el agua, se debe la hipoteca, se debe la escuela de los muchachos y todo lo reduce a recibir el país hecho un desastre, dijo el presidente Laurentino Cortizo. Estamos a 6 meses ya de que inició su gestión como presidente de la República, así que debe estar muy claro de lo que está pasando. Y alguien me decía que Héctor Alexander, un hombre que es de poco hablar, se le notaba en su rostro, en conversaciones muy íntimas, la preocupación que tenía por todo lo que había recibido, y quién más que él para conocerlo y para saberlo desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Señor Rojas. Bueno, para aclarar algunos puntos sobre ese tema, digo, sin lugar a dudas, la situación es muy compleja.
Ahora, nosotros nos sentimos todos, incluso el doctor Alexander, muy optimistas de lo que pudiera pasar por Panamá, pero hay que hacer ajustes y tenemos bastante claros cuáles pudieran ser. Sin embargo, quisiera aclarar algunas cosas sobre los 1.738 millones pagados, sobre lo que comentó Richard. No todo fue a los proveedores y a los contratistas. Por ejemplo, 30 millones fueron a 36.000 educadores que se les debía dinero de vieja data y 36 millones fueron a productores de maíz, leche y arroz, a 732 productores que se le debían los subsidios. Adicionalmente, habían 421 millones porque desde el año 2011 no se le pagaba a la Caja del Seguro Social la cuota obrera patronal del gobierno. O sea, el gobierno es el primero que infringía la ley. Y eso es importante porque eso es algo que ha venido, no solo el gobierno pasado, es algo que tiene 10 años pasando, para ser más exactos, 9 años pasando porque venía de 2011. Pero también a la zona libre de Colón habían deudas por 83 millones de dólares. Y ya entrando al tema más para mover la economía, porque antes estábamos hablando de un triángulo en el cual el gobierno lo que tiene que ser, no debe ser el generador de trabajos, debe generar la confianza y las políticas públicas para que el sector productivo genere los trabajos. Y entonces el sector productivo se atreva a invertir, pero tiene que ser acorpado por los bancos que son los que le dan la liquidez, especialmente en el momento que estamos. En el sector construcción, yo quisiera que alguien me dijera dónde en Panamá hoy por hoy hay una pilotera trabajando. Porque para arrancar un edificio tienen que haber pilotes. Pudieran haber zapatas, pero casi siempre son pilotes. Entonces, si alguien me dice dónde están arrancando pilotes o dónde hay una pilotera para ir a verla o tomarle una foto, pues que por favor, porque quisiera ir a visitarla. ¿Qué significa eso? Que si no están arrancando piloteras, la situación en la construcción, en el sector privado, se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Para eso, el presidente, en los primeros 100 días, es más, diría que 75 días, ¿verdad? Se aprobó la ley de interés preferencial. Pero esa ley de interés preferencial incluía un tema muy importante, que era poder generar los mecanismos para poder saldar la deuda con los bancos. 439 millones, habían bancos que se le debía desde el año 2010. ¿Y por qué eso es importante? Porque en Panamá, precisamente por la especulación que hablaba el doctor acá, ¿qué vas a construir? ¿Apartamentos de alto nivel en Santa María y Costa del Este? No. ¿Apartamentos en la playa? No, hay una sobreoferta. ¿Hoteles? No, sabemos cómo está la ocupación, que ahora podemos hablar de la reactivación del turismo. ¿Oficinas? No. Vivienda. Entonces, ¿qué podías construir? O la banca, ¿qué hubiera querido prestar? La banca le hubiera querido prestar al interés preferencial. Pero si el gobierno deja de pagarle el subsidio a la banca empieza a tener pérdidas en interés preferencial y lo que hicieron fue que casi todos los bancos se salieron del interés preferencial. Entonces, al saldar esa deuda, que en muchos casos tenía hasta 10 años, lo que estamos haciendo es incentivando que la banca quiera prestar para poder que los panameños obtengan un hogar a través del interés preferencial, que es una ley que ha sido exitosa por los últimos 35 años. Es obligación de todo servidor público denunciar cuando descubre algo. A mí todavía me retumba el hecho de que el presidente haya dicho ayer en la asamblea que se maquillaron cifras por más de 1.700 millones de dólares. ¿Eso no es un delito? ¿Eso no hay que denunciarlo? ¿Eso no hay que investigarlo? Porque aquí al finalizar en la pasada administración nos dijeron que el país estaba volando y que aquí no había ningún problema en lo más mínimo. Nos engañaron a todos con una serie de cifras que hoy día resulta que fueron maquilladas. Bueno, yo creo que es algo que las autoridades competentes tienen que revisar. Sin embargo, y que eso siga el curso que tenga que llevar, ¿no? Pero hay que empezar, alguien tiene que denunciar. O se pudiera hacer de oficio. Porque la prueba está en el pago, per se. O sea, la cuenta registrada está ahí. Esto no es un tema de percepción. Ahora, volviendo al tema de la situación económica y la desigualdad. Yo coincido con la profesora. Somos el 6º país más desigual del mundo, según el Banco Mundial. Y ese es un tema preocupante. No hemos aprovechado el crecimiento económico que hemos tenido, como dijo Richard, para poder tener
una justicia social, ¿ok? Pero también la forma de hacer eso es a través de la productividad, porque en lo que estoy en desacuerdo con Richard, y como él dijo, 10 economistas pudieran opinar diferente, y no soy economista, está el tema de que nuestro modelo económico o las ventajas de nuestro modelo económico no se basa en el consumismo interno, se basa en la explotación de nuestra posición geográfica para poder servirle al mundo y al resto de Latinoamérica, como dice nuestro escudo Pro Mundo y Beneficio. Cuando viajo, me preguntan, muchas veces me entrevistan y me preguntan cómo Panamá ha crecido en los últimos 15 años. ¿Por qué ha crecido en los últimos 15 años? Al final del día, estamos ahora mismo, rondaremos alrededor del 3% en este año 2019, pero sin embargo es un crecimiento. Y cuando vemos el promedio, está más cerca de 6 en los últimos 15 años. ¿Por qué y cómo? Bueno, hemos tenido una habilidad los panameños, y me tocó tener la experiencia bonita de estar en los 20 años de poder, de que recuperamos el canal. Los panameños hemos tenido, en los últimos 20 años, hemos sabido cómo poder transformar nuestro modelo económico en base a nuestra posición geográfica, y es un modelo económico de apertura. Entonces, cuando vemos el tema de la demanda interna, pues yo diría que en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando del turismo y de la zona libre de Colón, no tiene nada que ver con demanda interna, tiene que ver con el servicio que se brinda, ya sea para los turistas que vienen del extranjero o el servicio hacia el mundo, pero es un servicio con personas o empresas de otras partes del mundo. Entonces, hablemos del caso de éxito de Panamá y cómo tenemos que seguir avanzando. Nosotros supimos transformar el activo geopolítico y militar más importante del siglo XX en la joya de la corona de nuestro modelo económico, que es el Canal de Panamá. Nosotros hemos solo el año pasado, ¿verdad? O mejor dicho, este año, recibimos más de 1.800 millones de dólares del Canal de Panamá, después de pagar gastos, y fue el dividendo que recibimos como dueños, el país, el gobierno, como dueño del canal, el Estado. Y solamente el año pasado recibimos más dinero que recibimos el canal de 1914 hasta el año 2000. Pero más importante que los 1.800 millones de dólares, que de alguna manera ayudan para algunas transferencias sociales, que lo que pasa es que tenemos que focalizarlas bien y tienen que ser temporales, no pueden ser para siempre, y tienen que ser condicionadas, que es el problema que no tenemos en este país. Pero digamos que las transferencias sí son justas, nada más que hay que hacerlas bien. Pero volviendo al tema del modelo económico, nosotros construimos los panameños, que arrancó en un gobierno PRD, la transformación de los puertos en Panamá. Los puertos no lo hicieron los americanos. Y tenemos el sistema portuario más importante de América Latina, que va con el Canal de Panamá, que es parte de ese hub logístico, y tenemos también un canal seco que conecta de océano a océano en 35 minutos. Tenemos el primer ferrocarril transoceánico del mundo, y además hemos podido utilizar el aeropuerto de Tocumen como centro también de carga, sin hablar de una zona libre de Colón, que sí requiere poder revisar ese submodelo, que es la segunda más grande del mundo, y tenemos una de las 10 mejores zonas libres mejor manejadas en el Pacífico, en un Atlántico y otro en el Pacífico. Usted habla del canal. Mucha gente, escucho en los medios decir que no saben en qué se usan esos 1.000 y tantos millones de dólares que deja el canal. ¿Por qué no los usan para aumento? ¿Por qué no los usan para medicina? ¿Por qué no los usan para tantas cosas que escucho hablar a la gente? ¿A dónde va ese dinero puntualmente? Bueno, ¿O va a la caja común? Va a la caja común, pero si podemos ver los números, de alguna manera esa plata del canal nos ayuda a cubrir las transferencias sociales, que son alrededor de 1.700 millones. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo se usan esas transferencias? ¿A quiénes van? Que es la parte de la focalización. ¿Por cuánto tiempo van? O sea, ¿son para siempre? ¿Queremos incentivar eso o queremos ayudar a la gente temporalmente para que la gente dé un salto y pueda entonces buscar otras oportunidades? Y el tema de las condiciones que le damos a esa gente. Ahora, volviendo al tema del modelo económico, porque yo creo que aquí, digamos que pasado pisado, lo que tenemos que ver es cómo podemos echar para adelante, pero para entender eso tenemos que entender lo que hemos hecho con nuestro hub logístico, pero no solo ha sido con el tema del canal. Nosotros en el Tocumen hemos podido generar un canal aéreo que hubiera podido ser en Costa Rica, hubiera podido ser en Colombia. Bueno, estamos teniendo competencia en diferentes lados, como Colombia, en ese sector. Pero nosotros conectamos
indirectamente a 1.300 ciudades. Somos el mejor hub de conectividad. ¿Y por qué eso es importante, Álvaro? Porque nos lleva a nuestro tercer hub, que es el centro de negocios de América Latina, de negocios y de servicios. Y hacia allá tenemos que apuntar. Nosotros, por tener el dólar y por tener la mejor estabilidad socioeconómico-política de toda América Latina y tener regímenes especiales y poder tener esa conectividad de las personas, pero también de las cosas que te permite el hub logístico, entonces tenemos ahí oportunidades que pudiéramos hacer. ¿Por qué Panamá no pudiera ser el centro de fintech de América Latina, como lo es Londres para el mundo? Además, estuve con el Lord Mayor, que es el regente en el tema de bancarización y servicios, y estamos viendo para tener un mentor-mentee program, un programa de mentor, pues, para poder traer a Panamá las mejores prácticas. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que seguir evolucionando ese modelo económico? En vez de ser un lugar por el cual pasan las cosas, ese negocio termina siendo lo que llaman un commodity. Porque al final es una competencia de quién puede mover cosas más barato. Y por eso hemos tenido, porque no hemos sabido ni como gobierno, y también por algunos casos que se han dado en la empresa privada, por conflictos de interés entre todos, no hemos sabido haber podido mantener esa posición firme y dejamos que el puerto de Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Puerto Limón, Trinidad y Tobago, Jamaica, República Dominicana y la expansión que hemos visto en Freeport nos hayan hecho competencia. Irónicamente, nosotros terminamos siendo, al haber hecho la expansión, que gracias a Dios que se hizo, impulsado también por un gobierno PRD, pero realmente en esa expansión, aparte del tema del canal, nosotros fuimos los últimos en poder aprovechar las ventajas competitivas. Nos robaron el mandado todos nuestros vecinos y nos robaron el mandado todos los puertos del este de los Estados Unidos. Ahora, nosotros lo que creemos, entendiendo de que Panamá, de que las dos variables importantes es el tema de, somos un centro de costo a nivel portuario, es decir, a nivel logístico, porque hoy por hoy las grandes navieras son las que están controlando los puertos. Así que, como nosotros no somos un puerto ni de origen de carga, ni de destino de carga por nuestro pequeño tamaño, somos un puerto de transbordo. Significa que realmente es el costo que le demos a ese movimiento de transbordo va a ser un factor diferenciador, pero tenemos la ventaja de, como tenemos una posición geográfica que va al lado del canal, podemos cobrar un poquito más caro y seguir siendo competitivos porque el lead time, que es el tiempo de respuesta, desde Panamá es mejor. Pero lo que tenemos que es ver cómo evolucionamos a eso, a poder generar nuestra propia carga. Nosotros hemos estado teniendo conversaciones con la mejor empresa del mundo en tema de movimiento de generar valor, que se llama DP World, es una empresa de 16.000 millones de dólares. Son los mejores en el mundo en poder generar valor, en traer empresas que se genere valor y que se genere valor como el que hablas, porque como nuestra estructura de costo es muy cara, tenemos que generar valor en temas relacionados a la salud, medicamentos, etcétera, y en temas tecnológicos, como lo que hablabas. Aquí en Panamá se ensamblan en la zona libre de Colón celulares, pero tendremos que ir más hacia la robótica. Y por eso, como decía el doctor, el tema del mejoramiento del capital humano va a ser clave. Ahora, hay otras oportunidades, como por ejemplo el hub digital. En Panamá es muy importante para la integridad de la data no tener terremotos y no tener huracanes. Y gracias a Dios somos bendecidos al tener muy poco de eso. Pero además nosotros, sobre la franja del canal, gozamos de una neutralidad. Y esa neutralidad, por ahí pasan los 7 cables de fibra óptica más importantes del mundo. Y además tenemos una de las mejores 10 leyes para la integridad de la data, porque el gobierno se ha despojado de ser el último dueño de la data y eso es muy atractivo. Y es por esto que hace 2 meses Google anunció una inversión importante, porque se quieren conectar a nuestro hub digital y han dicho ante el mundo que si hay un lugar en América Latina que pudiera tener la posibilidad de poder ser el Silicon Valley de América Latina o el hub digital de América Latina, sería Panamá. Pero para eso hay que apostar al talento humano. Por eso rescato lo que dice el doctor y ver cómo pudiéramos, con el sector trabajadores y educadores, poder ver en cómo pudiéramos reformular nuestra... Vamos a la pausa y regresamos. nación.
Bien, avanzamos, señoras y señores. Profesora Reyes, ¿vio usted el discurso, el informe a la Nación del presidente Cortizo? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cómo lo ve usted? Sí, Álvaro, sí lo escuchamos. Pero antes de eso yo quería señalar una cuestión a la pregunta que usted hizo al inicio de la intervención del licenciado Rojas. Una, ¿para dónde van los 1.600, 1.700 millones de balboas que genera el canal? Hemos escuchado y hemos leído también que las partes, por ejemplo, en el año 2014 había cerca de 8.000 millones de balboas que eran de impuestos. De esos impuestos que debíamos de pagar todos los panameños y panameñas, 7.000 y algo lo pagaban los trabajadores. Y el sector empresarial, el sector de empleador, pagaba cerca de 1.400 millones de balboas. Eso es lo que dicen los datos. Es allí, Álvaro, donde ese dinero que genera el canal, que debiera de ir para educación, que debiera de ir para salud, que debiera de ir para obras públicas, que debiera de ir, tiene que ir a cubrir esos aspectos que no se pagan, porque aquí se le dan muchas concesiones, por ejemplo a Panamá Port, por ejemplo, Panamá Pacífico, la propia zona libre de Colón. Entonces, hay una serie de beneficios que tienen estas empresas que realmente le resta a la población y a los trabajadores, por lo menos, tener un mejor beneficio. Mire, a mí el discurso del presidente tuvo varias cosas. Una, yo creo que habría que partir, me parece a mí, era de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que está esperando la población? Por lo menos nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que el país requiere? El modelo económico que se ha venido implementando no satisface. Ahí está el resultado de que estamos en el sexto lugar del mundo de la peor distribución de la riqueza, de que no despegamos a niveles, en el caso de la salud, por ejemplo, de que mantenemos unos medicamentos que para mí es criminal lo que se mantiene el precio de los medicamentos en este país y nadie le pone coto a cómo se trae, cuál es el precio que se da y entonces la gente se sigue muriendo porque no puede comprar esos medicamentos que no nos lo genera, no lo garantiza la Caja del Seguro Social. Entonces, esas cosas que queríamos escuchar, por ejemplo en educación, Álvaro, en educación, y siempre se da porque es verdad, educación debe ser la columna vertebral de un país, pero eso no lo es. No lo es porque desde el momento en que usted no establece el 6%, que es lo que dice la ley orgánica de educación desde 1947, la 47 de 1946, que lo establece de ese momento, entonces, ¿cómo vamos a tener? A ver, dígame, si el 33% de las escuelas de este país no tiene agua potable, el 44% no tiene luz eléctrica, y estamos hablando de robótica, estamos hablando de internet, estamos hablando de cómo vamos a mejorar la situación. Es allí donde está la cuestión. Pero la otra es las condiciones de las infraestructuras en las cuales están los centros educativos. Pero hay otra cuestión más grave, y es que el 70% de las escuelas primarias de este país, por eso la prueba PISA, la prueba Crecer, es el resultado de eso, mi estimado. No son escuelas multigrado. Un docente para los 5, los 6 o los 4 grados. Eso ha sido llevado a premedia y ha sido llevado a media. Entonces, cuando venimos a ver, está el Estado panameño, la responsabilidad que tiene un gobierno y todos los que han estado, ¿Hemos estado preocupados realmente por la educación de este país? Yo le diría que no. Porque cuando no tenemos o cuando no generamos y no llevamos hacia los niños y niñas de este país esa situación de ver cómo vamos a crecer, cómo vamos a mejorar hay sectores que dicen que no es un recurso humano, pero cómo vamos a ese capital humano que tenemos y que desde primaria no nos hemos preocupado desde primaria. Esto en la parte estrictamente académica, pero hay otros temas, el problema de la violencia. Mire, Álvaro, 8 mujeres murieron en diciembre. Femicidio y violencia social, más femicidio. ¿Dónde está la política? Que se lo hemos dicho al presidente, en una ocasión se lo dijimos. La política que hay que generar
para detener la violencia en el país, la violencia contra las mujeres. Eso tiene que ir desde prekinder, desde que el niño o la niña entran en la escuela. Pero para eso tú tienes que preparar al docente. Para eso tú tienes que hacer una campaña frente al padre y madre de familia. Eso hay que garantizarlo. Para construir una sociedad donde sea más violenta, no lo vamos a tener para mañana. Quizás 20 o quizás más años, 20 años es probable, si comenzamos ahora. Podríamos hablar en 20 años de si hacemos por lo menos algunos planes pilotos para implementar eso y luego poder implementarlo a nivel nacional. Entonces, eso era lo que yo quería escuchar. O sea, vamos a ver al presidente hacia dónde va. No hay nada de esto. O sea, y yo sigo insistiendo que el presidente sigue mirando para un sector de la población, que es el sector empleador. No para el sector común, la población indígena, la población campesina y la población de los trabajadores. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Mire, Álvaro, usted también hacía una pregunta y es válida su pregunta. Le preguntaba aquí que por qué, por ejemplo, los trabajadores de la construcción no pueden tener una vivienda. Es que no solamente son los trabajadores de la construcción. Los trabajadores del comercio no tienen estabilidad laboral. Y usted tiene un trabajador que tiene 15, 16, 17 años con ¿cómo se llama? Con contratos de trabajo. Con contratos de trabajo. Aquí hay 84,000 mujeres que laboran en el sector comercio que ¿dónde pueden tener es sujeto de crédito? No es sujeto de crédito. Y aquí no ha habido un ministerio de trabajo. O sea, se les vence el contrato, la mandan para la casa, y la después vuelven y la se llaman regresan. para no tener ningún compromiso. Así es. Aquí no ha habido un ministro ¿Y el de Ministerio de Trabajo. Trabajo dónde está? Esa es la pregunta. Que pueda poner coto a esto. Por eso cuando se habla de lo del salario mínimo, claro, uno puede decir, bueno, a través de un convenio colectivo podríamos lograr más cosas. Pero es que lamentablemente cuando usted dice hay que organizar, hay que tener los sindicatos, tenemos el trunco, los mismos trabajadores no tienen temor a organizarse porque después son despedidos. Esa es la realidad. Y así se trabaja. ¿Cuántos trabajadores estamos organizados? El 13, 12, 13% del país en sindicato. Entonces, esos son los que tienen alguna posibilidad de ser sujetos de crédito y todo. ¿Por qué? Porque ha venido siempre truncándose al trabajador la posibilidad de tener una estabilidad laboral y de poder lograr. Bueno, eso no lo vi en la parte del discurso del presidente. Tampoco vi, bueno, vamos a ver a nivel del agro. Y usted sabe bien, porque es de Azuero, cómo está la situación en Azuero. El 2% nada más a nivel del agro. No, ¿cómo vamos a mantener eso? Si cuando la gente produce, cuando la gente tiene, ¿cuántas veces han perdido los productores, pequeño, mediano y el gran productor? Han perdido su producto. Tenemos una política nacional para enrumbar la parte de la producción nacional. O sea, nosotros vamos a garantizar que para el año 2021, por ejemplo, tengamos los productos, tengamos el maíz necesario, el arroz, toda la parte suficiente para el país, para el consumo nacional. Lo vamos a garantizar. O sea, esto tampoco lo vimos, Álvaro. A ver, las poblaciones indígenas, ¿no? ¿Qué va a haber para la población indígena? Vaya a Soloy, vaya a todas las comunidades indígenas, a ver la miseria y la pobreza en la cual se encuentran. Y entonces, cuando uno ve que los billones pululan por arriba y por abajo y por todos lados, y cuando la gente no tiene ni siquiera que comer, Álvaro. Por eso yo también estoy porque en el plano educativo haya una comida caliente para los estudiantes, en todos los centros educativos primarios y premedia. En el pasado gobierno se habló de ese tema y eso quedó en nada. Ahora vuelve a hablarse del tema, incluso se aprobó una ley en la Asamblea, se llama Estudiar sin hambre. Y de eso sí habló el presidente ayer. De eso sí, pero yo creo que eso no solamente a las 300, porque se han hablado de las 300 comunidades, ¿no? Corregimientos que van el plan piloto, pero ¿a qué sectores entra ese plan piloto también, no? Yo sí creo que debe de ser para todo el país, y aquí hay dinero para eso, Álvaro, para todo el país, sobre todo para las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y sectores de la ciudad de Panamá
que están en situación bien difícil, ¿no? Tony, su balance del informe del presidente. Bueno, varias cositas y no quisiera dejar de aprovechar esta oportunidad para contestarle a Richard, porque cuando hablamos de contexto económico, la economía tiene una gran variable y es que se sustenta en 10 elementos, que son los números, del 0 al 9. A diferencia de la parte jurídica, que donde sí hay 5 abogados hay 6 interpretaciones. Los resultados numéricos son muy puntuales. Aquí no hay abogado. Aquí no hay abogados, afortunadamente. Hoy. Una de las pocas veces que no hay abogado. Y esto lo hago no por un tema de docencia, porque yo no pretendo, sería irrespetar la mesa, tratar de establecer docencia dentro de la misma, pero sí creo que la comunidad es importante que nos entienda. ¿Por qué? Porque usted señaló que el gobierno o los últimos gobiernos han estado enfocados en tratar de establecer subsidios al empresariado. Eso hay que tener mucho cuidado cuando se menciona, porque si hay alguien que ha recibido subsidios en este país en los últimos 10 años, ha sido exactamente la población panameña. Y prueba de eso está lo que el ministro señaló como transferencias, pero son realmente subsidios. Los subsidios directos al hogar en Panamá andan por el orden de 1.700 millones de dólares. Es decir, que por cada dólar que el canal nos dio, dimos $1 a la población. Y entendamos cuáles son: subsidio eléctrico, el tanque de gas, beca universal, transporte público, metro, etcétera, etcétera. Que no es que estén bien o estén mal, el problema que es, no es la existencia de los mismos, porque el país necesita atención sobre las poblaciones más vulnerables. El problema es que no entendemos que deben ser para resolver un problema y mueren en el tiempo, evitar la permanencia total Por del los mismo. siglos de los siglos. Porque si no, Aquí. entonces no va a haber canal que soporte el establecimiento de las distintas agendas sociales que tengan los gobiernos a través del tiempo. Y cierro esta parte diciéndote, del año 2004 a la fecha, el salario mínimo en Panamá se ha elevado 111%. ¿Sabes cuál ha sido la inflación de los últimos, de esos ciclos, del 2004 a la fecha? 54%. Entonces te pregunto, ¿ha tenido la capacidad la variación de los salarios mínimos de cubrir la variación porcentual en términos de inflación? La respuesta es sí, 2-1. Pero no es un tema de discutir en estos momentos si lo cubre o no lo cubre, porque también hay que decirle a la población, para crear un contexto real, de que por cada hogar en Panamá existen 2.1 salarios mínimos de existencia. Es decir, que hay 2 salarios mínimos que cubren la canasta básica. Y cierro el tema porque yo creo que nosotros, y qué bueno que está la coordinadora del CONATO aquí, porque tenemos una extraordinaria relación con CONATO, porque tenemos una capacidad de diálogo social en Panamá muy importante. Estos 4 meses que pasamos discutiendo si era la variable 1000 o era la variable 0 que decía el sector privado, ¿por qué no nos sentamos a hablar de competencias a los trabajadores, de los nuevos cambios tecnológicos, de cómo hacemos que el INADE se convierta en un verdadero generador del talento humano panameño, para que pueda hacerle frente, ¿qué? No a los puestos de trabajo de hoy en día, a los que vienen dentro del muy corto plazo? Y sobre todo, para discutir nuestra estrategia laboral de los próximos 10 años. Hace 10 años puntualmente tuvimos esa capacidad de sentarnos todos los sectores educativos, laborales del país y dijimos, bueno, ¿cuáles son el recurso, la formación técnica o las competencias técnicas que tenía que tener el país para poder hacerle frente a la ampliación del canal, al nuevo reto que se le estaba presentando al país? Y coordinadamente entre las instituciones del Estado, entendamos esta, la Universidad de Panamá, el IFARU, el INADE en su momento, más el sector privado, y en este caso lo puedo decir con mucha certeza porque yo fui el coordinador de la comisión, nos tocó decir, bueno, cuáles son las carreras prioritarias que tiene el país para poder hacerle frente al crecimiento. Y tuvimos una muy buena coordinación. Se lo dejo porque esta es una tarea pendiente del sector privado y el sector productivo. Y productivo porque están ustedes y estamos nosotros y tenemos que sentarnos a revisar. Sobre el discurso, Álvaro, yo creo que coincido con Danilo en el sentido de que sentí un mensaje sensato. Yo creo que el presidente fue muy claro. Curiosamente, las reacciones de la oposición, particularmente el partido de gobierno anterior, empezó a defender los homicidios versus los de este año. Yo creo que ese era muy importante como tema, pero había una estructuración de temas nacionales que se tocaron en el discurso ayer de 1 hora, si no me equivoco, del presidente. Sí, exactamente. Donde nos decía, señores, tenemos un extraordinario país, tuvimos un desacertado ciclo de gobierno anterior que nos ha afectado y nos compromete el futuro. Cuando nos han preguntado como sector privado cómo vemos el 2020,
con mucha tranquilidad hemos dicho, hay algo distinto, por lo menos nos están diciendo la verdad. 1. 2, el primer semestre sigue comprometido. No pretendamos cambios significativos en el primer semestre del 2020. Si empezamos a ver la luz en el camino va a ser posterior al tercer trimestre, es decir, a partir del septiembre, octubre, noviembre y demás, que es cuando tradicionalmente nuestra economía se empieza a reactivar por los flujos de mercancía a través del canal, porque viene el tema del cierre del año, las fiestas patrias, etcétera. ¿Qué nos toca entonces en este primer semestre? Seguir revisando nuestras políticas internas. Hay que ajustarse el cinturón. Todavía tenemos que seguir planificando. Particularmente en el tema de seguridad, creo que tenemos una tarea pendiente. Sí existe una preocupación latente en todos los niveles de la sociedad de que algo tenemos que hacer con términos de seguridad. ¿Por qué? Porque ese es normalmente lo que se denominan los detonantes sociales. Y creo que en esto Danilo lo maneja perfectamente. Si no cuidamos el tema de seguridad, va a haber reacción social de parte del país. ¿Y eso a qué se refiere? No es que vamos a estar cerrando calles ni mucho menos, sino que eso genera intranquilidad. Y si algo tiene el denominado factor del capital, que es el dólar, es que le teme mucho a dos elementos, a la seguridad jurídica y a la seguridad ciudadana. Y en estos momentos que estamos tratando de atraer inversión, de recapitular otra vez, de reconstruir nuestra economía, si no cuidamos el tema de seguridad podemos tener problemas. Creo que hay proyectos y temas que tenemos que atender y el presidente lo mencionó ayer. La Caja del Seguro Social es muy importante empezar a revisarla, el tema de salud y por supuesto el tema de educación. Yo creo que nosotros como participantes dentro de este proceso de diálogo permanente que tradicionalmente tenemos como sector productivo y particularmente con el Ejecutivo, tenemos que recuperar aquellas cosas que nos hicieron importantes en el pasado. Y es una permanente comunicación y constante vinculación entre las distintas acciones y estrategias que establezca el Ejecutivo para poder establecer un mecanismo de acción conjunto que lo habíamos perdido en los últimos 5 años. El sector privado no tuvo una comunicación fluida con el Ejecutivo. Debo reconocer que en los últimos 6 meses el presidente, su equipo, sus ministros han tenido una coordinación permanente con los sectores productivos y particularmente con el sector privado en temas fundamentales. Por supuesto, atendiendo la coyuntura de que tenemos que reestructurar la economía, pero también en temas estructurales. Y ahí es donde tenemos como sociedad de mantenernos vigilantes. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ha demostrado una muy buena posición y una muy buena disposición, pero la Asamblea también tiene que hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor de los ejemplos, las reformas constitucionales recientemente planteadas. Se presenta una propuesta rodeada de 40 articulados que estaban atacando particularmente los niveles de poder, las instituciones de regulación. Entra a la Asamblea y se convirtió en un proyecto de 40 a 90 artículos adicionales que no tenían absolutamente nada que ver con los 40, pero se descalifica la primera parte de las reformas constitucionales por el actuar de la Asamblea. Y todos sabemos el final de la historia. Tenemos enfrente una posibilidad de reconstruir nuestra Carta Magna y eso tenemos que tenerle muchísima atención. ¿Por qué? Porque de ahí se va a derivar los siguientes pasos, no en el corto plazo, porque la Constitución no te va a resolver los problemas de corto plazo, te va a dar efectivamente la situación a largo plazo. Queda mucha tarea pendiente. Caja de Seguro Social. Caja del Seguro Social, el tema educativo, porque lo que no puede pasar, Álvaro, es que tengamos esa misma consideración o en su efecto percepción, particularmente en el tema educativo. Panamá invierte una cantidad de recursos importantes. No hay nadie en la región que invierta los niveles de recursos económicos que invierte Panamá en materia de educación, pero los resultados no los estamos teniendo. Yo creo que ahí lo que existe es en economía o en finanzas se determina qué te pide la demanda y qué tienes tú como oferta y tratar de balancear esos dos elementos. ¿Por qué? Porque hay problemas de infraestructura, hay problemas de programa, hay problemas de capacitación y formación del educador y particularmente existe una desvinculación de lo que se denomina comunidad educativa que tenemos que tratar de recuperar. ¿Por qué? Porque desde el gobierno va a haber recursos, va a haber políticas, va a haber implementación, pero al final del día la comunidad educativa es la que resuelve y tendrá que atender los problemas puntuales de cada una de las comunidades, independientemente de donde esté, si está en la comarca, si está en las provincias, si está en el área metropolitana o donde sea, porque la pobreza no tiene geografía, la pobreza existe a distintos niveles. ¿Qué nos toca entonces en este caso? Y creo que es probablemente la mayor vinculación que debemos tratar de establecer. Uno,
tenemos que recuperar el país, hay que reestructurar nuevamente nuestra reactivación económica y ponerlo como un norte. El sector privado siempre lo ha estado y ha estado presente en los grandes temas nacionales y fundamentalmente por una razón, al empresario local, al empresario panameño le interesa tener ese ambiente, ese clima de negocio suficiente para poder seguir invirtiendo y lo más importante, nosotros no estamos para reducir empleos, por el contrario, nosotros estamos para generar empleos, generar riqueza y después de que la generemos hablamos de la distribución de la misma. Pausa y regresamos. Avanzamos, estimados amigos. Richard, el discurso del presidente Cortizo, su balance. El presidente Cortizo usó la metáfora de una casa endeudada, una casa deteriorada, y es una metáfora adecuada, efectivamente, así se encuentra la casa panameña. Pero cuando apuntó a las causas y a las soluciones, se mantuvo en reparaciones superficiales, en un intento por pintar y repintar una y otra vez la misma casa deteriorada, en tratar de tapar o improvisar algún tipo de remendo. Porque el problema está en las estructuras, y las estructuras de esta casa están carcomidas. Y si no se plantean transformaciones estructurales, la casa eventualmente va a colapsar. Esto es importante debido a las propias contradicciones internas de este país, a un modelo de crecimiento insostenible y a los propios cambios que se están dando en la economía mundial, que ya le han hecho saber a Panamá que su plataforma de servicios ya no le es útil como lo era antes. El caso de los papeles de Panamá fue emblemático de esto. Así que tenemos esta casa que requiere una transformación en su base, sus cimientos, antes que colapse. Y esas transformaciones requieren una visión de futuro. A mí me preocupó que yo no vi un proyecto de país en el discurso del presidente. Yo vi parches, yo vi intentos por acomodar la situación para mantener a flote, inyectarle oxígeno a lo que ya no da para más. Y podemos verlo por lo menos en las tres principales propuestas que yo vi en el discurso del presidente, para buscar el contenido concreto y no solo lo retórico que había en el discurso. Primero, a la crisis institucional, él habló de un parche a las instituciones, y esto es la reforma constitucional que se está planteando, primero a través de la concertación y ahora a través del Perú, como unas especies de fachadas para tratar de legitimar los procesos. Estamos claros que este país requiere una refundación, reorganizar los poderes para democratizarlos y permitir que los poderes públicos respondan a las necesidades del país y de sus mayorías. Se ha propuesto un diálogo cerrado, limitado, nuevamente. Ya conocemos el saldo de las metodologías del PNUD, la ley del Seguro Social, que saboteó el Seguro Social actualmente al destruir el sistema solidario. La única salida al problema de la caja del Seguro Social es regresar al sistema solidario y desde ahí plantear la discusión, el diálogo de barro blanco. Pareciera que hay un temor en el gobierno, en los gobiernos, al pueblo, un temor de que sea el soberano el que defina qué tipo de constitución quiere, qué tipo de futuro quiere. Ese es el primer parche, el parche a las instituciones mediante una reforma constitucional. El segundo parche es el parche social. Se habló del proyecto Colmena, dirigir políticas focalizadas a los corregimientos más pobres del país. Esto es el tipo de programas que tiende a recomendar el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha venido implementando en nuestros países por mucho tiempo, que no cambian la situación de pobreza en el país, porque esto no se arregla con más políticas focalizadas, es decir, políticas especiales para los pobres, se arregla con política social universal, los mismos niveles de servicio, de calidad y cobertura para los pobres de nuestro país, no programas especiales para los pobres, mismo nivel de educación, de salud, de servicios de cuidado, de agua, de vivienda, no tratar a los pobres como ciudadanos de segunda categoría que merecen otro tipo de esquema de servicios públicos, es elevar el nivel de la calidad de los servicios públicos y de la inversión productiva allá donde están los sectores más pobres de nuestro país. Es la política no focalizada, sino la política universal lo que soluciona eso. Y tenemos entonces el tercer parche, ya pasamos parche institucional, el parche social, el parche económico, y el parche económico se centró ante todo en las asociaciones público-privadas. Y ese es un esquema ya fracasado en otras regiones del mundo, que es más costoso
para construir obras, para mantener esas obras, para prestar servicios públicos, estás pagando las ganancias de la empresa, estás pagando un financiamiento más caro. Esto ha sido demostrado ya con mediciones científicas, técnicas. Es decir, es un esquema más caro, muy parecido a las llave hermano que se venían dando en los anteriores gobiernos. Pero es una forma de maquillar finanzas públicas, porque la deuda que contraen las APP se contabilizan temporalmente como deuda privada y no pública. Pero eso eventualmente le va a caer a un gobierno, probablemente un futuro gobierno, y las finanzas públicas se van a ver todavía más comprometidas. Y las APP son básicamente privatizaciones. Y es una forma de subsidiar a empresas porque te garantizas una rentabilidad si te logras quedar con una concesión de una APP. Así que un parche institucional, un parche social y un parche económico. Ahora, el discurso, hay un elemento muy atractivo, el discurso del presidente y del gobierno, que es el combate a la desigualdad. Bueno, todos los panameños comparten ese objetivo. El problema es que se queda en la retórica, porque la forma de combatir la desigualdad, no vi ninguna propuesta en el discurso que apunta al combate de la desigualdad, es a través de la política tributaria. La política tributaria te permite a ti la redistribución de los ingresos a través de los servicios públicos y la inversión productiva, la inversión social. No hay ninguna propuesta de política fiscal, que es la que te permita a ti empezar a combatir las desigualdades en un país, que efectivamente es lo que habían hecho por muchas décadas los países europeos, altos niveles de desigualdad, después de la redistribución a través de la política fiscal, principalmente a las empresas que más ganan, lograr mayores niveles de equidad y por ende de desarrollo, porque tienes una población con mayor capacidad de consumo, con mejores oportunidades y condiciones de vida. Ahora, así que hay un problema grave, una ausencia de un proyecto de país que esté dispuesto a afrontar los graves desafíos internos de Panamá, la desigualdad, sexto país más desigual del mundo, la degradación ambiental que está sufriendo Panamá, porque hemos tenido también una política que ha depredado el medio ambiente, porque hemos especulado contra nuestros recursos naturales, hemos especulado con el agua, hemos especulado con la tierra, hemos especulado con nuestros bosques tropicales, es decir, estamos acabando con nuestras propias condiciones. Faltó eso. ¿Dónde está el discurso para afrontar el cambio climático, que es una crisis existencial de la humanidad? Así que falta el proyecto de país. Ahora, y si uno va, y respondiendo a algunos de los elementos que mencionan, los promedios esconden las desigualdades. Eso es un elemento claro. Así que 2.1 salarios mínimos por familia está encubriendo la desigualdad real que existen en las familias panameñas. Los números no mienten, pero sí hay selectividad en qué números utilizas y cómo los calculas. Pues, por ejemplo, ¿cómo tú mides la pobreza extrema? ¿Cuál es el criterio que utilizas para medir eso? Si uno agarra, por ejemplo, la red de oportunidades en su momento, eso pareciera maquillar la cantidad de pobres en el país, porque al dar el red de oportunidades desaparecieron una gran cantidad de personas en pobreza extrema. ¿Cómo calculas el desempleo? La persona que dejó de buscar trabajo. Así que hay una subjetividad política tremenda a la hora de cómo tú utilizas los números. Y esto es político. Y es elemental que todo sector va a utilizar los números de una manera que le conviene y evidentemente lo vas a hacer también, Antonio. Sería extraño que no sea el caso. En los subsidios hay que reiterar este punto. Hay 110 leyes que dan exoneraciones al sector privado, exoneraciones de impuestos, incentivos directos. Eso sin contar este tema lo mencionó Nelva anteriormente, la evasión de impuestos. Aquí se calculó en 2016 que estaba en 4.700 millones. Hay cálculos de que las exoneraciones de impuestos llegan incluso entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Ahora, hay que corroborar ese dato y creo que sería importante que nos dediquemos a eso porque habría que entonces decir, a partir de todas esas exoneraciones, cuántas de ellas han sido verdaderamente beneficiosas para el país, cuánto han retribuido en empleo, cuánto han retribuido en impuestos. Y vamos a otros de los sectores clave, hablando del modelo, y creo que es importante que el ministro ha hablado del modelo porque generalmente ese tema no se toca hablar del modelo, de la plataforma de servicios. Algunos de los principales activos que recibió este país fueron los puertos, que explotan la posición geográfica. A los puertos no se les cobra impuestos sobre la renta, no están contribuyendo ingresos al país, porque eso es que nuestro activo más valioso pasó de ser una enclave estadounidense, geopolítico, industrial, militar, a un enclave privatizado. Así que esos enormes beneficios que genera cada hub terminan concentrados en pocas manos, porque privatizamos nuestros activos más valiosos, más estratégicos. Uno ve un país, por ejemplo, aquí se usa mucho Singapur
Singapur de ejemplo. Singapur no privatizó sus puertos. Ellos saben que esa es la forma de ellos de generar ingresos como Estado para invertir en sus sectores productivos, para invertir en ciencia y tecnología. Nosotros como país, ¿qué hemos hecho? Desde los 70 fuimos el primer país junto a Chile en implementar políticas neoliberales. Ya vemos lo que está pasando con Chile. Lo que hicimos como país es competir hacia abajo. ¿Cómo tú compites hacia abajo? Incluso lo que el ministro lo mencionó. Tú compites hacia abajo cuando tú ofreces tu territorio a mejor precio. Es decir, ven a mi país, invierte tus capitales y yo no te voy a cobrar impuestos. No te voy a cobrar impuestos por usar las zonas francas, no te voy a cobrar impuestos por la inversión inmobiliaria, no te voy a cobrar impuestos por las hidroeléctricas, no te voy a cobrar impuestos si eres una multinacional, la ley de la CEMP. Es decir, no te cobro impuestos, ven y hazlo prácticamente de gratis. Ahora, de gratis para el país, para el Estado, pero el que tiene el monopolio del negocio sí recibe algo y eso explica la concentración de la riqueza. Un país que ha crecido a partir de la reversión del canal, pero que todos esos ingresos han terminado concentrados en pocas manos. Y ahí es donde nos damos cuenta que es un modelo insostenible, porque hemos crecido a punta de extraer renta que ha terminado concentrada en manos de monopolios y eso ha generado la insostenibilidad del modelo de crecimiento cuando eso se empieza a agotar, cuando esa renta deja de llegar porque deja de serle útil el modelo de negocios panameños. Es un modelo agotado y eso es lo que necesitamos que el gobierno admita, que esté dispuesto a reconocer lo agotado del modelo, pero no simplemente para que caigamos en una situación de alarma, sino para decir cómo vamos a responder hacia el futuro, cuál es ese proyecto de país que nos va a permitir no competir hacia abajo, competir hacia arriba. Y tú lo mencionabas bien, Álvaro, el tema del valor agregado, el tema de la tecnología. Para dar un ejemplo, ¿qué hizo Uruguay? Misma cosa que hizo China en los 70 y en los 80. Uruguay empezó a crear, y China, zonas de transferencia de tecnología, pero no para que se instalen solamente empresas ahí y ellos sean los que se queden con la riqueza, para que el país pueda generar y crear conocimiento propio y ellos tener desarrollo. Y ahí necesitamos empezar a planificar una política económica hacia el futuro que desarrolle los sectores tecnológicos de nuestro país, que permita captar el pleno potencial, pero para beneficio de todos los panameños y no solamente unos cuantos. Danilo, su balance. Bien, la exposición de los presentes en la mesa te demuestra el mosaico que es Panamá. Panamá es eso, ¿no? Panamá no es una visión unilateral. Panamá es un mosaico cultural, étnico, ideológico y también los económico y político, por supuesto. El presidente nos presenta un discurso compuesto de 3 partes. La primera parte de ese discurso fue una denuncia que a mi criterio pues estaba pendiente desde al menos el tercer trimestre del año pasado. Y como dije hace un momento, a mi criterio era importante hacerlo en ese momento porque el gobierno tiene que darse cuenta que el tiempo no corre a su favor. Y un trimestre pesa. O sea, además, la cultura política, cuando arranca este gobierno, arranca vendiendo expectativas. Y eso era lo menos recomendable, dada la situación. No sé quién asesoró al gobierno a vender expectativas, pero creo que fue una pésima recomendación asumida por el gobierno. Así que creo que el presidente tomó la decisión de hacer un discurso de denuncia que aplaudo porque nos pone ante una perspectiva real de qué país tenemos en términos económicos. Lo considero apropiado, fue severo, lo diagnosticó de desastre, pero considero que sus palabras son adecuadas y convincentes. A pesar de lo que pueda asumirse, si es un revisionista, como bien lo ha explicado el doctor Morales Richard aquí, si se tratan de parches, si son cambios profundos, lo cierto es que hizo un diagnóstico. Hizo un diagnóstico y por lo menos tenemos eso, tenemos una línea sobre la cual partir. Segundo, el presidente asume un discurso en donde dice lo que ha hecho en estos 6 meses. Y tercero, el presidente dice algunas cosas que va a hacer. Quiero ponerlo en perspectiva con respecto a 2 discursos más. Quiero ponerlo en contexto con el discurso que ofreció el presidente de la Asamblea, el diputado Castillero, y con el discurso que un par de días antes había dado para mí muy sustancioso, riquísimo, porque no llegó a los 5 minutos, pero fue riquísimo, fue el discurso del doctor Ricaurte Vázquez el día de la conmemoración de los 20 años del canal. 21. Bien, el presidente de la Asamblea tuvo un discurso
durísimo. Me pareció fue un discurso casi que lo hubiera ubicado, si le cambio la imagen y le cambio el nombre, lo hubiera ubicado en México, por ejemplo. Era un discurso de barricada de izquierda dura, cuestionó todo. Inclusive pidió disculpas por lo que la Asamblea había hecho. Me llamó la atención que el primer discurso de un presidente que de la Asamblea que pide disculpas. Cosa que hay que agradecérsela también. Pero lo importante acá es si ese discurso del presidente de la Asamblea obedece a un verdadero propósito de enmienda o es un discurso apegado a la búsqueda del aplauso fácil en el contexto de un populismo, de un clientelismo o de una tradición que en Panamá no nos ha faltado. El 30 de junio lo veremos. Entonces, y lo compararemos con el discurso. Exacto. Yo creo que ese discurso del presidente de la Asamblea, muy bien redactado, hay que valorarlo con respecto al tiempo que tú planteas. Ahí hay que ponerle su valor en contexto porque es un discurso que compromete a la Asamblea, compromete por lo menos a la Junta Directiva. La Asamblea tiene mucho más que presentar. La Asamblea no puede quedarse en ese foco de diatribas, insultos, pereques, pleitos, intereses personales lidiados. La Asamblea tiene que estar a la altura del país que los escogió. Y la Asamblea tiene el compromiso de cumplir con ese discurso. El discurso del administrador del canal fue riquísimo, a pesar de lo cortísimo que fue. Reconoció el valor de los panameños, el valor técnico y profesional de los panameños para hacer lo que se ha hecho. Pero también es una denuncia importantísima que no estuvo presente en el discurso del presidente. Dijo con mucha contundencia la amenaza que este país tiene con respecto a nuestro principal negocio de exportación. Y se refirió a la crisis climática, antes conocida como cambio climático, hoy en día se le llama emergencia climática. Y nuestro canal fue ampliado no tomando en consideración este elemento, ni tomando en consideración algo que el doctor Vázquez ha explicado con claridad diáfana, que es cómo se ha ido cambiando la actividad del comercio naviero hacia otros ejes, hacia otros focos, hacia otros nodos. Entonces, hubiera querido escuchar en el discurso presidencial el abordaje de cómo vamos a enfrentar la emergencia climática, porque no solamente nos afecta como a cualquier país del planeta, no, nos afecta en una de nuestras formas, en uno de nuestros modos vivendi. Tu materia prima. En el principal producto de exportación que tenemos. Y yo creo que el presidente tiene algo que decir con respecto a este tema lo más pronto posible. En su actividad que ha hecho, pues bueno, el presidente abordó temas puntuales. Algunos pienso que hay que pasarle revisión, sobre todo si partimos de la base de lo que arranca este programa, llamando la atención sobre el problema del salario mínimo y sobre ese, o por debajo de ese problema, subyacen los temas de la situación de la economía y el desempleo. Si la preocupación del Estado y del administrador del Estado, que es el gobierno, es la economía, y dentro de la economía uno de los principales focos es ver el problema del desempleo, una exposición estructurada hacia la preocupación de generar empleo debió haber contemplado los siguientes temas, con relativo orden. 1, energía. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque esto no se resuelve con el pago de un subsidio como el gobierno ha tratado de solucionar hasta este momento. O sea, no está allí la solución. Esto es una salida de urgencia, de salida. O sea, tenemos que enfrentar la demanda de energía. 2, infraestructura, carretera, agua. 3, dotación de servicios públicos. 4, ordenamiento territorial. 5, seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Esos 5 elementos hubieran generado también más tranquilidad de lo que ofreció el discurso, porque el discurso ofreció tranquilidad, en el sentido de que el presidente sabe dónde está parado. Pero como bien dice la profesora, el país está demandando ya no solamente dónde estamos parados, por eso hablo que la diferencia entre trimestres es importante. El país quiere saber hacia dónde vamos. Por último, ¿qué queda pendiente también? Los cambios en materia de la ley de contrataciones no son suficientes. El país tiene que enfrentarse a un cambio en la legislatura de la Contraloría. Hemos pasado por experiencias terroríficas de la administración post
y ahora con la administración previa. Y ni una ni otra no ha resuelto el problema de la corrupción enquistada en el fenómeno de la actividad económica del país. Tenemos que enfrentar problemas muy concretos en el ámbito de seguridad y no se agota la solución. Es más, creo que no es suficiente con lo que se ha anunciado. Hay más interrogantes que preguntas. Creo que el gobierno tiene la disposición, aplaudo que el presidente la ha puesto sobre la mesa, cosa que no se estaba haciendo. O sea, los problemas estaban por debajo de la mesa, este gobierno los ha puesto sobre la mesa. Ahora, abordarlos, oxigenarlos, ventilarlos sin temor. Bueno, se acabó el tiempo. Lamentablemente es así. Nuestro principal enemigo, hemos tratado de hacer un análisis del tema del salario mínimo y del informe al país del presidente Laurentino Cortizo. Gracias, hasta el próximo domingo.